Ok, el tema que vamos a hablar hoy es lo que sería medida de distancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver sería la directa, de distancia, lo que sería, para luego hablar de lo que serían los tipos de nivelación. Que hay, ya utilizaríamos ya que serían los instrumentos eh, que se utilizan en el campo, más que todo. Entonces, bueno, ya sabemos que la medición de distancia entre dos puntos constituye una operación común entre todos los trabajos de topografía. El método de instrumento seleccionado en la medición de la distancia dependerá de la importancia o la precisión querida. Es decir, podemos, hay instrumentos que pueden ser netamente de campo o otros que son rudimentarios que pueden utilizar, ejemplo, los albañiles en mejora para hacer una nivelación simple, como tal, al momento de hacer pequeñas fundaciones. Entonces, tendríamos dos diferentes tipos de distancias. Tendríamos la distancia natural, que son las que existen entre dos puntos sobre el terreno, es decir, siguen la característica o la correlación del terreno. Y tendríamos una distancia geométrica, que es la que existe entre dos puntos en una media, en una media o en una línea recta como tal. Y también tendríamos distancia reducida, que es una distancia topográfica, que es la proyección de esa distancia sobre un plano, que es lo, prácticamente lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que podemos utilizar más que todo para medir las distancias horizontales? En este caso, tendríamos los odómetros a paso o con cinta métrica. Y los instrumentos para medir distancias horizontales, tendríamos los telémetros de coincidencia por estadía, por barra suspensa o milling bar, con instrumentos electrónicos, por sistemas digitales o por fotogrametría, que esto ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué es el odómetro? El odómetro es este aparatito que ustedes ven aquí, ¿sí? Que es una rueda, que yo lo voy, prácticamente lo agarro por el mango, me coloco donde voy a iniciar la medición hasta otro punto y él me va dando de acuerdo a número de oscilaciones que va tomando él o las revoluciones que gira, me da la distancia que hay. Ya sabemos que todos los instrumentos cuentan con un margen de error o lo que nosotros conocemos como una precisión. En este caso, en superficie línea sería 1/200. También tendríamos un método directo para medir distancias horizontales, lo que sería, conocemos a paso, que consiste en contar el número de pasos que abarcan una cierta distancia, pero primero se debe determinar la longitud del paso de la persona recorrida en dicha distancia. Es decir, nosotros pues, hacemos una caminata, ¿sí? Y marcamos un paso, tomamos esa medida y luego medimos en este caso, ya, un momento. Ok, ajá. Tendríamos lo que sería, eh, dividimos el número de pasos que se dio, ¿sí? Entre el número, la distancia de los pasos, entre el número de pasos que se dio. Eso nos daría un factor, claro. No es 100%, digamos, efectivo. La precisión no va a ser exacta. Por ejemplo, yo tengo un paso más largo que otro y ya con eso me cambiaría lo que sería mi factor de precisión en cuanto a. Pero si es para empezar o de una hora, o contamos con digamos, con algún instrumento, ¿verdad? Puede ser un factor, digamos, que le puede decir más las distancias. No exactamente, pero digamos como que para conocer, para llevarlo con una referencia constante. Bueno, es útil en reconocimientos previos, como se dijo, chequeo de distancias realizadas por otros métodos y en el servicio forestal de agricultura.
Entonces, bueno, aquí tendríamos lo que sería el procedimiento para medir distancias horizontales. En este caso, se establece una distancia conocida, por ejemplo, tendríamos A y B, y luego se recorren los pasos naturales, ida y vuelta. En este caso vemos que esta persona dio 26, 27, 28, 29, y luego se determinan los números de pasos. En este caso, vemos que para el procedimiento se hicieron tres recorridos. El primer recorrido se contaron 28, en el segundo recorrido se contaron 29 pasos y en el tercer recorrido se contaron 28 pasos. ¿Qué se hace aquí? Se saca una media de manera de tratar de tendenciar lo que sería el error y luego de eso ya tendremos lo que sería eh, nuestros, digamos, pasos promedio, dividimos la distancia que ya conocemos, que serían 25 metros, entre 28, 28,33 y tendríamos un factor de paso de 0,88. Es decir, que yo aproximadamente la apertura que hago de mi pie delantero con el pie trasero al realizar un paso sería de 0,88 metros. ¿Se entendió esta parte? Sí. Esto es algo sencillo, no es muy difícil. ¿Sí? Luego tendríamos lo que serían los procedimientos directos. ¿Por qué directo? Porque aquí sí tendríamos que utilizar eh, instrumentos como tal, ¿sí? En este caso, aquí tendríamos una cinta métrica, que es la reproducción de un número determinado de veces, de 3, 5, 10, 50, de la unidad de un patrón. La medición de una línea horizontal consiste se basa en aplicar directamente la longitud conocida de un elemento graduado sobre una línea recta. Entonces, con una cinta métrica, eh, con una medición común para levantamiento, es común realizarse en terrenos y construcción de edificios, más que todo para distancias pequeñas. ¿Ok? Ya, que no se vaya. Luego tendríamos mediciones con precisión de cinta, eh, que son levantamientos muy precisos de terreno y construcciones precisas. O sea, ya aquí lo que cambiaría es que tan exacta sería la cinta métrica. No es lo mismo una cinta pequeña, por ejemplo, un metro, que tenerlo a la mano, a una cinta métrica que digamos que es más preciso porque tiene, si vemos, tiene los centímetros, los milímetros, ¿sí? A diferencia de una cinta común. Entonces, aquí por lo menos podemos ver las cintas métricas de acero, que podemos encontrar que estas pueden venir en longitudes de 3, 5, 30, 50 hasta 100 metros, pueden venir graduadas en décimas y en centésimas. Y bueno, las secciones trabajales por las cuales pueden trabajar entre 8 milímetros por 25 milímetros y de 8 por 30. Y bueno, estas cintas son resistentes siempre y cuando se mantengan estiradas. Esta es la que mayormente vemos que se utilizan en los levantamientos topográficos, en los levantamientos de planimetría, porque digamos que recorren distancias largas. A diferencia de esto, que esta es la que podemos tener en nuestras casas para tomar una medida, o la que usan prácticamente los carpinteros o albañiles, sí. Bueno, aquí cintas de tela, estas pueden venir entre 30 y 50 metros, graduadas y centésimas. Digamos que son un poco más que esta en cuanto a longitud. Y bueno, tendremos cintas de fibra de vidrio que son un poco más resistentes, son flexibles y bueno, y son resistentes a lo que sería cambios de temperatura y humedad. En este caso, bueno, procedimiento para medir una distancia horizontal. Aquí tendremos dos fotos de referencia. Lo que primero que debe hacer es el proceso de alineación, ¿sí? Sobre el terreno se colocan lo que serían estas estacas para luego proceder a estirar la cinta. ¿Por qué se estira la cinta? Con, digamos, para que no haya errores en cuanto a la interpretación del resultado, porque recordemos que si la cinta no se encuentra holgada, la apreciación que vamos a tener es totalmente la adecuada o la correcta.
Bueno, aquí se hace lo que sería un marcaje y para luego hacer lo que sería el procedimiento de la lectura de la medida. Otro procedimiento directo para medir distancias horizontales, bueno, mediciones sobre terrenos inclinados con vegetación. En este caso, eh, se usan lo que serían las plomadas metálicas, ¿sí? Que es para mantener la cinta totalmente estirada. Se proyecta, en este caso por lo mismo, vemos que hay una longitud de 50 metros. Se trata de hacer lo que sería lo más lineal posible la medición y que no trate de quedar holgada, porque si queda holgada, como digo, vamos a tener lo que serían errores en cuanto a la percepción de la medida. Entonces, procedimiento directo para medir distancia horizontal. Se toman las medidas con la cinta apoyada sobre el terreno e inclinada. Muy importante que vean este cuadrito que está acá. Esto es lo mismo que vemos en matemáticas, que es lo que sería, no es nada más y nada menos que Pitágoras, ¿sí? Se supone que si yo estoy en un punto A y subo a un punto B, mm, mantengo lo que sería una pendiente, ¿cierto? Esa pendiente no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Tendríamos lo que sería la altura, que sería D, que sería el desnivel que existe entre los dos puntos, y tendríamos un ángulo que habría desde, que sería la diferencia de nivel, hasta donde está proyectada lo que sería la línea inclinada entre los dos puntos, la línea del terreno. En este caso podemos ver que se puede determinar H, que vendría siendo, si lo vemos por el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente, T, que sería el cateto opuesto, y L, que vendría siendo la hipotenusa, que no es más que lo mismo que la representación del teorema de Pitágoras, que sería H es igual a L menos T al cuadrado. ¿Sí? En este caso él estaría determinando lo que sería uno de los catetos, en este caso sería el cateto opuesto. Mm, a ver, personales de campo, errores, menciones con la cinta. Bueno, esto ya lo hablamos, pero corrección. Ok, aquí tendríamos lo que realmente utilizaríamos en estadística en estadística, discúlpeme, en topografía, para el cálculo de lo que serían los desniveles. Tendríamos lo que sean los métodos topográficos para determinar rápidamente la distancia horizontal y la elevación de un. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar? Lo que sería un tripoide, que es donde se va a colocar el nivel óptico, que es este aparatico que está acá, y lo que tendríamos que sería una mira topográfica. Entonces, ¿cómo se ve esto? Este aparatico que tenemos aquí a nivel óptico, cuando nosotros vemos por este retículo que está acá, ¿sí? Vamos a ver que tiene marcado como como es una especie de una regla, ¿sí? Donde vemos que tendría un hilo superior, un hilo inferior y lo que sería un hilo medio. Sumado a esto que estaría acá no sería más que el nivel esférico que está acá, ¿sí? Que es la regla, esa regla que se coloca, que siempre utilizan los topógrafos para tomar la medida horizontal. Y sumado a eso, deberíamos de conocer lo que serían las distancias horizontales que hay entre el aparato y la regla como tal. Aquí vemos, eh, esto más o menos sería como ser una vista en cuanto al nivel, esto que está acá, a lo que sería el nivel óptico, sería la vista que está acá. Veríamos que tendríamos una lectura del hilo superior, una lectura del hilo inferior, y esta sería la lectura media, ¿sí? Em, Aquí tendríamos también otro método que sería por mira INVA,
claro, esto ya muy poco se utiliza, esto ya, de hecho, ya ni se ve, ya es un instrumento muy viejo, pero bueno, a veces digamos que lo podemos ver por allá, de hecho en la universidad como tal, no, este aparato no lo tiene. Esto sería lo que sería el procedimiento por mira IMPAR, pero bueno, esto no lo vamos a ver porque digamos que ya es un poco viejo como tal. Y bueno, las mediciones por onda electrónica, que esto es, digamos, es buenísimo porque no tenemos que hacer cálculo ni nada. Se coloca la unidad, ¿verdad? De medición en un punto, se coloca la otra unidad en el otro punto donde queremos obtener la medida y el aparato lo que hace es emite una señal, devuelve la señal y nos dice exactamente a qué distancia se encuentra y a su vez eh, la cota a la que está eh, sometida el punto. Vamos para verlo mejor, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio práctico que va a ser tipo para el examen, ¿sí? Supongamos, eh, tenemos acá lo que sería el aparato, ¿sí? Lo que sería la mira del nivel óptico. Veo que el punto A tiene una cota de 500 metros, ¿sí? Es la única cota que yo conozco. O sea, esta cota entonces, yo sé que el punto A tiene entonces una cota de 500 metros. Es decir, vamos a ver si puedo rayar por aquí. A ver si aquí habría una altura de 500. ¿Sí? Entonces, eh, si me voy a la estación 1, que sería donde yo coloco el nivel, yo necesito saber cuál es la cota de este punto. Entonces, ya sabemos que donde está la regla, se midió en la vista delantera, que está acá, se midió que vale 0,55 metros. ¿Qué haría yo para poder determinar la altura de este punto acá? Les pregunto. ¿Están ahí? ¿Qué haría yo para determinar la altura de ese punto? Si ya yo sé que esto vale aquí 500 y que la regla donde yo coloqué aquí, de aquí a aquí, vale 0,55, ¿qué tendría que hacer yo para conocer la altura de ese punto? O la altura del aparato. No los escucho. ¿Qué haría yo para determinar la altura del punto? Andrea, voy a empezar a tomar notas entonces. Angeli, ¿cómo haría yo para determinar la altura de donde está este aparato acá? ¿Donde está el nivel? ¿Cómo haría yo para determinar la altura?
Si yo sé que este punto vale aquí 500 y la regla desde donde está este punto acá mide 0,55. Gabriel, me colocó las políticas a mi computadora. Mi teléfono. Sí, me lo cuento. A ver, Angeli, ¿qué me responde? O sea, que será que lo hago acá. Será que la mujer se puede tener la pena. Ahora ahí y ya, no sé. Nadie participa entonces en la clase. No, esto es por la esta de esto, ¿no? Algo es. Esto ya es genial. Bien, Bueno, ya. Uno, dos, tres, si la clase va a seguir así, entonces prefiero quedarme entonces solo, ¿verdad? Porque la verdad no es muy malo que no trate de dar una clase práctica con ustedes para que puedan participar y puedan aclarar dudas y no le tomen en consideración. Entonces voy a terminar la llamada, voy a hacer como que no tienen dudas de nada y bueno, luego subo, vuelvo a la clase y bueno, cualquier duda, bueno, la harán por Saya. ¿Sí? las características de lo que me colocó y ¿sabes que acabo de porque después no, después no vamos a leer nosotros a través de este URL y no cambiar aquí mismo. Ujú. Pero No, se va a hacer, va a tener puntuación, creo que le la da evaluación del 20%. salido donde está el mismo y medio de Depende, eso es lo que quiero depende cuando ustedes, yo les dije a ustedes que se le anima. que tuvieran, que se pusieran de acuerdo, no estaban en Barcelona, pero todavía veo que no han estipulado la fecha por lo que veo. No sé si Si no, bueno, hago una evaluación del 20%. Yo pensaba colocarlo en un trabajo de campo práctico, un 10% y 10%, de manera que salieran bien en la próxima evaluación, que es un poco más larga y más complicada, pero si veo que no pueden, bueno, les lanzo una evaluación y ya. No me voy a estar mucho la vida, eso ustedes no van. pero eso solamente lo que están es no, que termina y la televisión que también lo que Perfecto. y uno puede añadir Bueno, entonces cosas más no voy voy a seguir grabando una clase yo solo, pero no me parece infantil, bueno. Ok, vamos a hacer su pregunta, por favor. Feliz tarde. Entonces, ¿qué haría yo? Tengo este punto, sería eh, la vista delantera, ¿sí? Le sumaría lo que sería esto que está acá, los 0,55. Bueno, un poco más. Sería entonces la altura del instrumento sería los 0,55. De aquí sería los 0,55 más los 500. La altura del instrumento sería 0,555. ¿Ahora qué? Ahora tendrían lo que serían puntos vistas traseras. Y vamos a tener lo que sería puntos intermedios, que prácticamente será lo mismo, solamente que eh, digamos que son para tener una medida más exacta o para tenerlas
nuestra referencia sea mucho mejor al momento de la carga. Entonces, ahora para calcular la cota del punto 1, tendríamos que, si lo paramos aquí, desde el instrumento, vemos que la regla marca 3.30. Y luego, ¿cómo determino yo la cota? Conociendo que el instrumento está a 3.30, lo que hago es restarle a la cota, a la altura del instrumento, la vista trasera, que sería este que está acá menos este. Y me da que mi cota de este punto va a ser de 497,25. Perfecto. Luego me voy con lo que sería el punto 2. No tendría vista delantera porque no hay un cambio de estación como tal del equipo. Sí tendría una vista trasera, que en este caso sería 4,65, y hacer el mismo procedimiento. Yo sé que el instrumento acá tiene una altura con la cota al punto serían de 500,965, y vemos que acá pide 4,65, que sería de aquí a aquí. ¿Qué hago? Una recta de la altura que hay acá, sí, la altura que hay de todo esto, menos esto, que sería pues, 500, la vista trasera, me da 495,9. Así continúo con el punto de cambio de 1. Veo que mi vista, veo que mi vista es de en este caso la trasera sería de 1,65. ¿Qué hago? Hago lo mismo. Conozco la altura de este nivel que está acá, que sería entonces 500,55 menos la vista trasera, y me daría lo que sería la cuota, que sería 498,9. Ahora bien, aquí tendríamos otro punto. H1. Pero ¿qué es lo que pasa? En este punto hay un plus. ¿Por qué? Porque esta apreciación de este punto sería de lo que sería la vista delantera, pero tomada desde la estación 2. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es determinar entonces la altura a la que está este instrumento. Se hace el mismo procedimiento. Entonces, conociendo la cota, que sería acá de este, que sería 498,99, que sería aquí, le sumo los 5,75. Sería 5,75. Sería entonces este más este. Me da 504,65. Si vemos que es razonable, porque este nivel está un poco más alto que este. ¿Sí? Ahora, de los 504,65, yo tendría una vista trasera de ¿cuánto? De 2,80. ¿Cuál sería la? Bueno, aquí sería 504,65, 504,65. A ver. Ahora bien, conociendo eso, ahora vamos a calcular lo que sería el 2. Bueno, aquí ya tendríamos lo que sería el punto. Sí, aquí tendríamos la altura del instrumento, que sería lo que está acá. Eh,
Nada, Ok, la colocamos me voy con con E3. la persona y luego sigue añadiendo que no la página web, cuenta. Bueno, en este caso, bueno, la cota sería la misma que la misma anterior porque el punto mantener la misma altura. ¿Sí? Tomando la precisión de la mira, dice que por aquí en esta cuesta de diferencia alguna como la una cosa es, bueno, seguimos acá, entonces, si nos vamos a lo que sería el punto 3 ahora, que está acá, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Yo veo que mi mira, ¿verdad? Está entonces, tiene una vista trasera de 2.80. En este caso, ¿qué haría entonces? Sería los 500 que están acá, menos la vista trasera, serían 501.85, ¿sí? Que sería la altura que estaría acá. Chévere. Allá lo mismo con el otro punto, lo que sería el punto de cambio 2. Tendríamos una vista trasera nuevamente, que es parte de la estación 2, que sería de 0.25. No hacemos como tienes que hablar con el tema de la Sería lo que está acá, los 504.25 menos los 0.20. Tendríamos 504,4. Ahora bien, nos vamos con lo que sería el otro punto, 504. A luego, dale pues. Tendríamos lo que sería este punto que está acá, el punto 2, ¿sí? Entonces, chequeamos bien. Vemos que este se está midiendo a partir de la estación 3. Entonces, de la estación 3 vemos que hay 5.85. Pero no conocemos la altura del instrumento. En este caso, ¿cómo la determinaría? La determinaríamos de la siguiente manera. ¿Cómo lo haríamos? En este caso, vemos que la medida que se tomó fue de 5.85, es decir, desde este punto a este punto 5.85. Pero yo sé que la cota acá en el punto 2 vale 504. Entonces, ¿qué es lo que hago? A esta cota de este punto que está acá, le sumo, ¿verdad? Que sería aquí 5.85. A esta altura de esta cota, que sería aquí, le sumo los 5.85 y me daría la altura del instrumento que sería 5.10. Entonces ya sabemos que este instrumento tiene una cota de 5.10, 510,25. Perfecto. Ahora, procedemos con lo que sería el punto 4. El punto 4 se está tomando desde la estación 3. En este caso, vemos que la medida que se tomó sería de 2.60 y conocemos la altura que sería 10,25. ¿Qué hago yo? Lo que sería sumarle a los 510,25 la altura del punto que está acá. Eso me da 512,85. Sigue dando eh, o es proporcional, porque si vemos este punto está más bajo y este está más arriba. Entonces este es 510 y este 512,85. Luego procedemos con lo que sería el punto de la estación 3, del punto 5. Ok, disculpen porque estoy en mi trabajo. Bueno, continuando con la explicación, bueno, ya tendríamos lo que sería el punto 4, ¿sí? Ahora vamos con el punto 5. Tendríamos entonces ya la cota en el instrumento, que serían 510,25. ¿Qué haría yo? En este caso, le restaría los dos metros. Entonces, por la trasera, la vista trasera entonces serían 2 metros. Sería entonces 510 menos
2. Y me da 508. Es coherente porque se supone que este punto tiene que estar más alto a diferencia de este. Ahora me voy con lo que sería el punto 6. El punto 6, la altura del instrumento sigue siendo la misma. Y vimos que la vista trasera es de 4.15. ¿Qué hago? Hago mi resta, entonces sería la altura del instrumento menos 4.15. Eso me da 506,61. 506,1. Y luego me iría con lo que sería el punto 7, que sería entonces punto 7, que sería entonces 510,25 menos los vemos que la vista trasera es de 5.85. Sería este menos este. Lectura de instrumento menos 5%. Me da 504,40. Yo aquí entonces tendría lo que sería, conocería las cotas o la altura a la que estaría sometida cada uno de los puntos como están. Para esto les voy a mandar un ejercicio práctico para que lo vayan resolviendo. Va a ser una actividad, eso sí lo van a tener solamente para un día, como veis, algo rápido y sencillo. Eh, y bueno, más o menos sería eso lo que vamos a ver en campo. Primero sería lo que sería el nivel, ¿sí? Eh, para después luego pasar con lo que será con el teorito, que vamos a pasar con poligonal. Pero bueno, por lo menos vamos a practicar con un ejercicio de este, de manera que ustedes se vayan, digamos, familiarizándose con el proceso y después vamos a hacer lo que sería la nivelación trigonométrica, que sí es un poco más difícil. Entonces, bueno, estamos en contacto. Por favor, tómense la clase en serio, no den juego. Estoy tratando de hacer lo más práctico posible, más aún que ustedes son todos de arquitectura, pero no me gusta, la verdad es que no sean participativos en clase, porque si no, yo pudiera ser como otros más de los profesores que solamente ponen actividades y ustedes después están locos como están revueltos tratando de resolver como tal. Y no es la idea. Pero bueno, espero que les haya, se familiaricen con el ejercicio. Les voy a mandar otro de práctica para que lo realicen. Ese no va a tener puntuación y un examen que van a tener solamente 1 hora para resolverlo, ¿sí? 1 hora o 1 hora y media para resolverlo, que es bien sencillo.